Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, por tu fidelidad, Rey Santo, Señor. Porque aún tu misma palabra dice, Señor, que si aún nosotros fuéramos infieles, tú permaneces fiel, Señor. Tú no te puedes negar a ti mismo, Señor. Tus brazos están extendidos siempre para nosotros, Rey. Y Señor, gracias porque has dado tiempo para tu iglesia que se levante, se despierte, Señor, bendito Rey, Señor. Estás dando tiempo, Señor, aún para que tu iglesia se levante, Rey Santo, Señor. Estás dando tiempo para que tu iglesia camine, Señor, en pos de ti, en el mandato que tú has dado, Rey Santo, Señor. Rey Santo, Señor, gracias. Tu misericordia es grande, Señor. Tu misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad, Señor. Y nuevas son tus misericordias para con nosotros, Rey. Gracias te damos, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús. Porque, Señor, viniste, Señor, y participaste de carne y sangre, Señor. Viniste, Rey Santo, Señor, como hombre, Señor. Te despojaste, Señor, de todo, Rey Santo. Te despojaste de ser Dios, Señor. Te despojaste de ser el verbo hecho y te hiciste carne, Señor. Y habitaste entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, Señor. Y dejaste, Señor, el caminar que debemos de tener nosotros. Viniste a enseñarnos a caminar, Rey Santo, Señor. Nos dejaste tu caminar para que nosotros caminemos como tú, Señor, y de tomar la cruz, Señor, y de estar crucificados juntamente contigo, Señor, de morir y resucitar, Rey Santo, Señor. Y esto lo podemos hacer es con la ayuda del Santo Espíritu de Dios, Señor, en la guianza del Espíritu Santo, Señor, doblegando, Señor, nuestra carne, doblegando, Señor, bendito Rey, Señor, todo aquello, Rey, que nos lleva al pecado, Rey Santo, Señor, gracias. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Rey. Te bendecimos y te exaltamos, Señor. Santo eres tú, Señor. Bendiciones, mis hermanos. Damos gracias al Señor porque nos da la posibilidad de seguir llegando a ustedes con la palabra del Señor, y hoy seguimos trabajando en entregar nuestras vidas al Señor, hermanos. Quizás el Señor nos alcanzó y somos nacidos de nuevo, pero el Señor nos da unas recomendaciones. Y allí en Lucas capítulo 9, versículo 23 nos dice: Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces aquí vemos tres aspectos de los cuales todo nacido de nuevo, hermano, todo hijo de Dios debe seguir caminando. Y entonces está diciendo que nos neguemos a nosotros mismos. Ese es el primer punto. Y es, hermanos, es todo lo que nosotros anhelamos y todo lo que nosotros deseamos. Eso el Señor nos dice: niéguese a sí mismo. Y es lo que Juan el Bautista llegó a decir, que es necesario que yo mengüe y Él crezca. Eso es lo mismo. Que en nuestras vidas no se manifieste nada nuestro, ¿sí? Sino que nos neguemos a nosotros mismos. Y después dice: toma tu cruz, toma su cruz. O sea, cada uno de nosotros debe tomar la cruz de cada uno. Yo no puedo tomar la cruz del Señor Jesucristo porque esa cruz es demasiadamente pesada, ¿sí? Porque Él cargó con todos nuestros pecados. Entonces dice: tome su cruz cada día, o sea, mi cruz. Y esa cruz, ¿para qué es? Sería la pregunta: ¿para qué debo tomar la cruz? ¿Y para qué tomó el Señor la cruz? ¿Para qué la tomó? ¿Sí? Entonces es importante que nosotros podamos responder estas cosas, ¿sí? ¿Para qué el Señor tomó la cruz?
y claramente lo sabemos, para ser crucificado, ¿sí? Para morir allí en la cruz. Y el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, o sea, del versículo 19 lo dice, ¿no? Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, mis hermanos, que aquí están diciéndonos el apóstol Pablo, de que porque yo por la ley soy muerto para la ley. ¿En qué sentido? Si yo robo, pues me cae la ley, ¿sí? Y muero, ¿sí? Aquí está diciendo, porque por la ley soy muerto para la ley. Entonces dice, a fin de vivir para Cristo. Entonces si yo, él dice ahí, estoy crucificado juntamente con Cristo, si yo muero y estoy crucificado juntamente con Cristo, ya la ley no tiene potestad sobre mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy muerto. ¿Sí? Sobre un muerto la ley no cae, porque ese muerto ya no está viviendo. Dice, a fin de vivir para Dios. Y entonces dice, no desechando la gracia de Dios. O sea, la ley vino por medio de Moisés, mas la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces es para que nosotros podamos entender esta parte acerca de lo que el Señor nos está diciendo a nosotros, que tome su cruz cada día. O sea, no es solamente un mes o 2 meses, es todos los días. Y dice el Señor allí, después el otro punto, el tercer punto es, sígame. Entonces debemos de tener en cuenta, hermanos, que para ser un discípulo de Cristo Jesús tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz cada día y seguir al Señor, seguir sus pisadas. Entonces en Romanos capítulo 8, versículo 1, la palabra de Dios nos dice, Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mire, hermanos, este pasaje es bien tremendo, porque el apóstol Pablo nos está diciendo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. O sea, y en Gálatas nosotros mirábamos que las obras de la carne, dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y dice aquí entonces que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que... Y aquí lo explica, pastor, bien, porque uno lo lee y uno dice, pues sí, como nosotros estamos en Cristo, entonces no hay problema, ¿sí? Pero acá le especifica, los que no andan conforme a la carne, ¿sí? Sí, claro. O sea, ya hace un precedente sobre eso, sino conforme al Espíritu. Entonces, mire, hermanos, que nosotros debemos de entender que el Señor nos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que andan conforme al Espíritu. Para ellos es que no hay ninguna condenación, ¿sí? Si yo ando en la carne, el apóstol Pablo me ha dicho en Gálatas 5:20, creo que nos dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces en el segundo punto, en el segundo versículo nos dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Queriendo decir entonces que el estar en Cristo Jesús y andar en el Espíritu, ¿sí?
O sea, y en el espíritu de vida de Cristo Jesús, me está librando, hermano, de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Si yo ando en el espíritu, hermano, si yo estoy andando en ese espíritu de vida en Cristo Jesús, hermano, en ese nacer del espíritu, entonces la ley no tiene potestad sobre mí. O sea, y está diciendo ahí que el pecado, o sea, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque estoy siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y si estoy siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios, entonces no voy a cometer pecado y tampoco voy a morir. Si nosotros miramos en Santiago nos habla, Santiago 1:13 nos dice a nosotros: Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. esto es lo que el Señor nos está mostrando, hermanos, por medio del apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Y entonces nos dice en el versículo 2, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque todo lo que había en mi corazón, lo que estamos haciendo las ministraciones los sábados de la limpieza de nuestro corazón, mis hermanos, lo que hemos estado hablando de las ministraciones los jueves de la iniquidad, hermano, todo esto va saliendo y eso me va ayudando para ir llevando la cruz y las cosas sean mucho más fáciles. Por eso es que el Señor dice que llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque ligera es mi carga, fácil es mi carga y es ligera. Y es eso, mis hermanos, la cruz que nosotros llevamos, la nuestra, si nosotros somos limpiados de todo ello, entonces más fácil llegamos al monte santo de Dios, a la presencia de Dios, así como llegó el Señor al Gólgota y allí fue crucificado, hermanos. Esa es la parte importante, y que así como el Señor Jesús entendió de su sacrificio, asimismo nosotros entendamos por qué vamos a la cruz, por qué vamos a ser crucificados, por qué debemos de morir, ¿sí? Para poder resucitar. Entonces el Señor nos dice aquí: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, hermanos, esto es lo que el Señor nos invita a que caminemos. Esto es lo que el Señor nos dice a nosotros allí en Lucas 9:23. Dice: si alguno, decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y el negar, hermano, es dejar, es abandonar los deseos carnales. Y cuando se anda en la carne, hermano, en todas esas pasiones y esos deseos, la persona está dormida. Y entonces el Señor es cuando dice que sobre cuando Él viene como ladrón en la noche, y que lo sorprenda y que no se sepa a qué horas vino el Señor, a qué no vino el ladrón, ¿sí? Entonces esto es lo que el Señor habla, mis hermanos. Entonces nos dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Yo digo, hermano, y lo digo por mi vivencia, hermano, que cuando uno empieza a caminar así, uno empieza a entrar en conciencia de lo que es el nacer de nuevo, de lo que es ser un hijo de Dios, y hacia dónde el Señor nos lleva para poder cumplir ese llamamiento santo que Él nos ha hecho, mis hermanos. Entonces, hermanos, vamos a dar otro ejemplo. Hermano pastor, eso es como un veneno que adormece. Los sentidos, adormece hasta el ver bien, porque deja hasta ciego la persona.
El apóstol Pablo mismo lo dice en 2 Corintios 11:3, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y está hablándole es a la iglesia, no le está hablando a otros, sino a la iglesia. Entonces, hermanos, como les digo, tenemos dos ejemplos más acerca de ese llevar la cruz, de ese negarse y de ese seguir a Cristo Jesús. Y hasta llegar a ese nacimiento del Espíritu, porque el Señor le dijo a Nicodemo, le dijo, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y tienes que nacer del Espíritu. Entonces aquí el Señor es como decir, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígame. Entonces, mis hermanos, miremos, la hermana nos va a compartir, la hermana Teolinda nos va a compartir acerca de Job, ¿sí? Y vamos a mirar acerca de todo lo que tiene que ver con Job. Buenas tardes, bendiciones. Y un ejemplo que tenemos en la palabra de Dios, en la Biblia, es sobre Job. Ahí vemos como Job era un varón perfecto delante del Señor, un hombre temeroso de Dios. Entonces el Señor lo exhibe y entonces le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Era un varón perfecto, decía ahí en la palabra de Dios, un hombre recto y temeroso de Dios, apartado del mal. Entonces ahí vemos veamos la palabra de Dios en Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Yahvé los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Yahvé a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Yahvé y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Yahvé dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Yahvé dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo que sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás que si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Yahvé a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Yahvé. Ahí vemos cómo el Señor Padre, él exhibe a Job. O sea, Satanás no lo había puesto cuidado, sino que es el Señor que exhibe a Job. Y hermana, y le dice también que es un varón perfecto y es recto, es temeroso de él y apartado del mal. Era un varón que cuidaba su presencia ante el Señor. Sí, ahí podemos observar cómo el Señor, Dios Padre, exhibe a Job. Satanás no estaba pendiente de él, sino que es Dios quien lo exhibe y lo muestra, pero era con un propósito, porque nos podemos preguntar, bueno, ¿y por qué Dios hace eso? Entonces es con un propósito un propósito para formarnos. Entonces saca a Job de la comodidad para poder formarlo y entonces para poder que él subiera de nivel y poder conocer realmente a Dios, ya que era un hombre con un corazón dispuesto, un corazón que él podía entender de que había un Dios verdadero y el que obraba era en él, era el Señor. Entonces, hermana, y podemos hablarlo también muchas veces con la iglesia, ¿no? Porque en la iglesia hay mucho hermano en Cristo Jesús que lee la palabra,
que va y escucha al pastor y todo ello, ¿cierto? Y oye prédicas en las redes, lo que fuera, y todo ello, pero necesita una intimidad con el Señor. Necesita no esos encuentros que se pagan y que valen 170,000 pesos, no, un encuentro verdadero con el Señor. Ir a la intimidad, ir por ese camino que el Señor abrió al lugar santísimo, que nosotros tenemos esa entrada, hermanos, por medio de la sangre del Cordero. Y muchas veces nosotros no llegamos a ese nivel y el Señor pide que nosotros vayamos al monte santo de Dios. Entonces Job era una persona recta, o sea, cumplía mandamientos, era una persona temerosa de Dios, apartado del mal, todo ello, pero le faltaba conocer a Dios, que esa es la vida eterna, ¿cierto? Sí, eso te iba a decir. Entonces, hermano, él necesitaba seguir creciendo, ¿sí? En el conocimiento de Dios, pero... Tú estabas diciendo sí, de que entonces Dios tenía una confianza, ¿te sí, acuerdas? entonces estaba mirando cómo Dios Padre tenía confianza en un hombre. Entonces uno queda como boquiabierto porque dice, pues un hombre que de barro, como se dice, como él dice muchas veces, y tener Dios esa confianza de que este hombre no le iba a fallar, que iba a mantener firme, pase lo que pase, porque cuando a él le pasó esta situación, él lo que hizo fue inclinarse y adorar. Entonces, Sí, cuando le quitaron todo lo de su hogar, sus hijos. Sí, ahí vemos cómo Job toma su cruz para seguir al Señor. O sea, a pesar de lo que le estaba sucediendo, él lo que hizo fue adorar al Señor y entonces inclinarse a adorar y postrarse. Y entonces él sigue al Señor por encima de lo que le está sucediendo. O sea, como dice la palabra, ni lo ancho, ni lo angosto, ni lo porvenir me separará del amor de Cristo. Ahí vemos cómo Job lo hace él. Aún quitándole las riquezas, quitándole los hijos, todo ello, ¿no? pero él tenía un entendimiento grande sobre eso, porque él dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volverá ya. Entonces, el Señor dio y el Señor quitó, lo tenía claro, hermano, tenía claro esta situación. Y luego lo exaltaba, que decía, bendito sea el nombre del Señor. Sí, ahí vemos cómo a Job fue sacado de su comodidad. Él estaba en la comodidad y cómo nosotros también necesitamos ser sacados de la comodidad para poder conocer, subir de nivel y de verdaderamente conocer a Dios. Vemos que Job era un patriarca y él tenía 7 hijos y 3 hijas. Y él hacía holocaustos por sus hijos por si habían pecado. Cuando Satanás le quita todo porque el Señor le da el permiso para que él lo haga, entonces parte de un propósito que hay ahí para que Job se pueda adorar al Señor y para que Job en medio de toda esa tribulación pueda adorar al Señor. Entonces veamos Job capítulo 1 versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Yahvé dio, Yahvé quitó. Sea el nombre de Yahvé bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces aquí vemos cómo Job se niega a sí mismo, o sea, él se niega de todas sus posesiones, de todo lo que Dios le había dado, y entonces y aún de sus hijos, porque Dios es el que da todo. Entonces ahí dice en el capítulo 1 del versículo 21, nos dice que desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá.
Yahvé dio, Yahvé quitó, sea el nombre de Yahvé bendito. Entonces lo alaba aún. Él aún lo alaba porque él reconoce que hay un propósito en su vida. Entonces él atribuye eso al Señor, de que él fue el que dio, él también lo quita. Él no le atribuye a Satanás, sino que le atribuye eso a Dios para que pueda, para él poder entender el propósito. Hermana, entonces aquí el negarse a sí mismo tiene que ver con los bienes, con todo lo ello. No quiere decir que entonces lo vamos a vender. Al joven rico le dijeron, véndelo, ¿cierto? Al joven rico le dijeron, vende todo lo que tengas, ¿sí? Y toma la plata, porque era una administración para él, ¿sí? Toma la plata y repártela a los pobres. Pero el Señor, entonces, Job ve un propósito, pero también necesita seguir esa administración de negarse a sí mismo. Entonces ahí vemos cómo esa parte es la externa, pero también vemos que también hay otra parte que es interna, ¿sí? Entonces vemos ahí en el capítulo 2, versículo 3, veamos qué dice en la palabra. Y Yahvé dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Esto es muy tremendo, hermana, porque, o sea, el Señor está diciéndole, tú me incitaste, ¿sí? Eso, para que lo arruinara. Es muy tremendo, hermano. Sí, ahí vemos cómo él vuelve y juega y vuelve y dice, el Señor vuelve y dice que él es un varón perfecto, temeroso, y también dice que es íntegro, o sea, que tiene integridad. O sea, a pesar de lo que le está sucediendo en lo externo, entonces vemos cómo él retiene su integridad. Entonces esa parte es bueno resaltarla para que podamos observar eso en nuestra vida, si qué está pasando en nuestra vida cuando nos sucede a nosotros ciertas circunstancias y si retenemos nuestra integridad con el Señor. Entonces vemos también en el capítulo 2, versículo 4. Respondiendo Satanás, dijo a Yahvé: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Yahvé dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Yahvé y hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Aquí vemos cómo Job, él recibe una sarna maligna y desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Y vemos cómo sigue la integridad de Job. Vemos también cómo se niega a sí mismo aún cuando se le ha tocado su cuerpo, su piel, se le ha tocado. Entonces vemos cómo sigue la integridad de él, ya que su esposa le dice, ella le dice que maldice a tu Dios y muérete debido a todo lo que le ha pasado y aún más encima una enfermedad que le viene a él. Aquí vemos cómo él se niega con las posesiones y con todo lo que él tenía y ahora también con su ser. Esta parte, porque miremos aquí en el versículo 10 que él dice. Y él le dijo: como suele cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibimos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces ahí vemos que él le dice a su esposa que habla como cualquier mujer, una mujer que no es temerosa de Dios. Ahí Job toma su cruz y sigue al Señor, porque ya ha negado a sí mismo. Entonces podemos ver cómo él tenía muchos amigos y fue quedando solo debido. Le dieron la espalda. Hermana, ahí entonces nosotros podemos ver el segundo paso que el Señor nos habla a nosotros como creyentes, como iglesia del Señor Jesucristo, que primero niéguese a sí mismo y después dice: tome su cruz
cada día y sígame. Entonces empieza ese caminar de Job, y entonces allí vemos lo de los amigos de él en el versículo 11. Y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Naamatita. Luego que oyeron todo este mal que les había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Ahí vemos también que más adelante los 3 amigos de Job, ellos más adelante por sus razonamientos, por su escarnecimiento, entonces vemos cómo ellos empiezan a decirle de mentiroso, a decirle de malvado y también de hipócrita, cómo lo tratan a él de esa forma. Entonces eso es parte de llevar la cruz, de ver cómo los tratan a las personas, a los padecimientos de Cristo, cómo es los padecimientos por Cristo, cómo cuando nosotros no nos están injuriando porque es verdad que uno es mentiroso, que es malvado o que es hipócrita, sino que son padecimientos por Cristo. Están sucediendo cosas a uno para llevarnos a un propósito, para llevarnos a un nivel mucho más alto, y para también que nosotros conozcamos realmente al Señor y saber que digamos en el caso de nosotros como creyentes, como seguidores de Cristo, reconocer realmente que nosotros somos comprados a precio de sangre, que lo que nosotros decimos que somos comprados a precio de sangre. Entonces vemos cómo al tomar la cruz nosotros empezamos a padecer, pero es por Cristo, no por las cosas de la carnalidad de nosotros. Entonces vemos en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12 en adelante. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces ahí vemos que los padecimientos es una prueba. Nosotros debemos, si somos entendidos, podemos pasar esta prueba en gozo y alegría. O sea, podemos nosotros gozados con gran alegría en esta prueba por ser participantes de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros vemos cómo ahí Elifaz lo calumniaba de malvado. Entonces era una calumnia de malvado. Vemos como Bildad de hipócrita, Sofar de hipócrita y mentiroso. Entonces vemos cómo era un hombre íntegro, pero aún así siendo íntegro y temeroso de Dios, sus amigos por su razonamiento lo trataban así, porque ellos decían que era la iniquidad de él, que era el pecado de él. Entonces vemos cómo Job en el capítulo 17, versículo 17, nos dice: Mi aliento se agota, se acortan mis días, y me está preparado el sepulcro. No hay conmigo sino escarnecedores, en cuya amargura se detienen mis ojos. Ahí vemos cómo él es crucificado. Ahí vemos en esa parte donde él está diciendo que se agota el aliento de él. Sí, también está hablando de que se cortan sus días. Entonces dice ahí que solo hay escarnecedores, ¿sí? Y se amarga él, o sea, se detienen sus ojos, o sea. Entonces nosotros no debemos de amargarnos
cuando estamos pasando por estos padecimientos, sino que debemos de ser entendidos, porque muchas veces nos amargamos es porque no tenemos entendimiento de los padecimientos que estamos pasando, el momento que estamos pasando nosotros, así como nos dice en Primera de Pedro, que no nos amarguemos, que no nos sorprendamos que no nos sorprendamos del fuego de la prueba que nos ha sobrevenido a nosotros como si fuera alguna cosa extraña. Entonces, sino que nos dice que gozaos, que somos participantes de los padecimientos de Cristo, porque también nos dice que por la gloria venidera. Entonces, vemos cómo el rey David reaccionó cuando estaba pasando esos momentos de angustia. En el Salmo 23, versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Entonces ahí vemos que él no está en amargura, sino que al contrario, ahí dice que su copa está rebosando, o sea, no solamente está lleno para él, sino para los que se acercan a él. Entonces, aunque está pasando en esos momentos de angustia, de persecución, él tiene en cuenta lo que Dios, él es un hombre entendido que tiene en cuenta lo que Dios va a hacer con él, el propósito que Dios tiene con él. Asimismo, nosotros, hermanos, que hemos tomado la cruz, nosotros debemos de entender de que en el discipulado que hemos caminado con el Señor, debemos de tomar la cruz y subir al monte. Entonces allá en el monte está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces tenemos para ello es un olor fragante, ese sacrificio que nosotros hacemos. Es un olor fragante, un estilo de vida que nosotros llevamos. Hermana, como en Romanos 12, que nos dice que nos presentemos al Señor como sacrificio vivo, santo y agradable de Dios, que es el servicio racional. Entonces, en el estar en la cruz, por decirlo así, con el Señor Jesucristo fue un juicio que se hizo sobre el pecado y todo el juicio cayó sobre él y el Padre lo abandonó. En este caso, cuando nosotros llegamos al monte es algo muy diferente. ¿Por qué? Porque hemos llegado y se goza el Padre, se goza el Señor, se goza el Espíritu Santo de que estamos venciendo, porque el monte es para vencer, ¿no? Vemos cómo Job vence porque él muere por sus palabras con las que dice en Job capítulo 19, versículo 22. ¿Por qué me persigues como Dios y ni aun de mi carne os saciáis? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¿Cuál veré por mí mismo? Y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. En el monte tenemos una comunicación con Dios, una comunicación permanente con Dios, y somos guiados en el Espíritu, por el Espíritu Santo. Morimos para ser resucitados, para vivir una nueva vida en el Espíritu, que es un nacimiento en el Espíritu, donde vamos a crecer, vamos a madurar y guiados por el Espíritu Santo. Entonces veamos una conversación que tiene Dios con Job. Capítulo 38, versículo 1. Entonces respondió Yahvé a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Vemos cómo el Señor convence a Job de su ignorancia. Entonces vemos aquí en el capítulo también de 42, con el versículo 1. Respondió Job a Yahvé y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye,
te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Vemos cómo Job debe arrepentirse por llevar una vida acomodada. Así también nosotros, los creyentes, los seguidores de Cristo, también debemos de arrepentirnos de llevar esa vida acomodada, de solo asistir a la iglesia por la salvación, y cuando debemos de ir mucho más allá, con el propósito que Dios nos ha enviado a esta tierra por este tiempo, durante tengamos este cuerpo. Nosotros debemos de hacer la obra encomendada como Dios nos lo ha dicho, como Dios nos la ha mandado a cada uno de nosotros. Entonces vemos cómo... Hermana, discúlpeme que me llama mucho la atención lo que Job está contestándole al Señor y le dice, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Eso es bien importante, hermanos, para cuando nosotros estamos con el Señor allá en el monte y que Él sea nuestro enseñador. Por eso es que el Espíritu Santo viene para guiarnos, para enseñarnos, para revelarnos. Para esto es lo que viene el Espíritu Santo de Dios, y nosotros necesitamos esa guianza del Espíritu Santo. Y Job dice, por eso él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea que hay una estrecha relación con el Señor, mis hermanos, y eso es lo que nosotros debemos entender. Y por eso, como dice la hermana, que se lleva un cristianismo muy muerto, un cristianismo religioso, un sedentarismo, hermanos. Y entonces por eso es que Job dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. ¿Por qué? Porque la vida que él llevaba era necesario que le hubiera corrido esto para subirlo el Señor de nivel. Hermano, si tu vida es una vida religiosa, es importante que le digas al Señor, Señor, voy a tomar la cruz, Señor. Voy a entregar todo aquello, Señor. Voy a negarme a mí mismo. Como nos lo decía en Lucas, hermanos, que dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Ese seguir al Señor es seguir sus pisadas de ser crucificado, de morir y de resucitar y vivir una vida en el Espíritu. Y por eso es que Él dice, oye, te ruego y hablaré y te preguntaré y tú me enseñarás. Esto es ese crecimiento en Cristo Jesús. Entonces vemos cómo es la guianza ya del Espíritu Santo de Dios, y Job recibe esa guianza donde el Señor le habla a uno de los amigos de Job, Elifaz. Lo vemos en Job 42, versículo 7. Y sucedió que después que el Señor habló estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz temanita, se ha encendido mi ira contra ti y contra tus dos amigos, porque no habéis hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job. Ahora pues tomad 7 novillos y 7 carneros, id a mi siervo Job y ofreced holocaustos por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque ciertamente a él atenderé, para no hacer con vosotros conforme a vuestra insensatez, porque no habéis hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job. Ahí vemos cómo el Señor detiene la ira de él por ellos no haber sido sensatos, sino que él la detiene es porque le pide a Job que ore por ellos. Entonces ora por sus amigos, guiado por el Espíritu Santo. Él no se alegra por la situación de sus amigos, sino que él ora por ellos. Aquí nos muestra un vivir en el Espíritu, que ya no tengo rencor, ya no hay rencor, ya no hay nada en contra de todos aquellos que mal hablaron, que los escarnecieron, que hicieron todas esas cosas, porque es entendido de que esas cosas le sirvieron para bien, para que él pudiera ver que había mucho más allá, podía estar mucho más allá con el Señor, o sea, de tener esa comunión, esa dirección. Entonces luego vino en Job la restauración y la prosperidad de él.
Y bendijo Yahvé el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Entonces vemos aquí que dijo el Señor ya le había quitado la aflicción a Job. Entonces, hermanos, para que observemos la vida que nosotros estamos llevando y para que veamos que hay mucho más allá, no es solamente quedarnos con lo de la salvación, hay mucho más allá, hay una comunicación más constante con el Señor, una dirección por el Espíritu Santo que Él nos deja a nosotros de vivir una vida en el Espíritu, de crecer en una madurez en el Espíritu. Entonces, vemos cómo podemos ir mucho más allá. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, bendito Dios, Señor, gracias, bendito Rey, Señor, por lo que tú dejaste escrito, Señor, bendito Dios, Señor, esos ejemplos, bendito Rey, Señor, de para seguirte, Señor, de tomar tu cruz, Señor, de tomar la cruz, Señor. Gracias, bendito Rey, Señor, para tomarla cada día, bendito Rey, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos invitas, Señor, el que quiera venir en pos de ti, Señor, bendito Dios, Señor. Tú nos dices que se niegue a sí mismo, bendito Dios, Señor. Tú nos dices, bendito Rey, Señor, que nos neguemos, bendito Rey, Señor, Padre Santo, Señor, a esos deseos egoístas, Señor, a que nos neguemos al mundo, Señor, a los placeres, Señor, de los ojos, de la carne, de la vanagloria de la vida, bendito Dios, Señor. Gracias, bendito Rey, Señor, porque nos invita, Señor, a esos padecimientos y a tomarlos, Señor, como gozo y alegría, Señor, de saber, Señor, de que vamos en pos de ti, Señor. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por esa invitación. Gracias por esa invitación para morir en la cruz, para conocerte, para saber que hay mucho más allá, Señor, para saber que hay otra vez, Señor, ese nacimiento, Señor, en el Espíritu, Señor, para ser guiados por ti, bendito Rey, Señor, por tu Santo Espíritu, Señor, y para hacer esa obra encomendada, bendito Rey, Señor, que tú has trazado para cada uno de nosotros, bendito Dios, Señor. Auxilia a cada pueblo en el entendimiento, Señor, bendito Rey, Señor, de gozarse en cada tribulación, Señor, de darnos cuenta, bendito Dios, Señor, de que hay más allá, Señor. Ahí tú tienes todo, bendito Dios, Señor, y nos das todo de lo tuyo, bendito Dios, Señor, porque de tu plenitud tomamos todo, Señor, bendito Rey, Señor. Tú compartes, Señor, bendito Rey, Señor, con nosotros, bendito Rey, Señor, todas esas cosas que tú, Señor, adquiriste, bendito Rey, Señor, y nos diste a nosotros, bendito Dios, Señor. Gracias, Señor, por esa invitación. Gracias, Señor, bendito Dios, Señor, por lo que tú nos quieres llevar, Señor, bendito Rey, Señor, desde aquí, desde estos momentos, bendito Rey, Señor, a estar, Señor, en tu presencia, a vivir en tu presencia y hacer esa obra, Señor, que tú has encomendado a cada uno de nosotros, bendito Rey, Señor. Gracias, bendito Dios, Señor, y bendecimos, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, Señor, y que seas tú abriendo el entendimiento a cada uno, bendito Rey, Señor, y dando esas nuevas fuerzas, Señor, al que desfallece, bendito Dios, Señor, dando esas nuevas fuerzas cada día, Señor, esas nuevas misericordias que tú tienes cada día, Señor, a este auxilio, Señor, al que te está pidiendo auxilio, bendito Rey, Señor. Gracias, bendito Dios, Señor, Padre Santo, Señor, por ese entendimiento que tú derramas, Señor, cada día, cada momento, cada instante en nosotros, Señor, que tú estás ahí, Señor, listo para dar esa misericordia cada día, Señor. Bendito Rey, Señor, gracias, Señor, en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo, bendito Dios, gracias.